Nuevamente muchas gracias por acompañarnos y adelante, Gerardo, tienes la palabra, por favor. Hombre, muchas gracias al Grupo de Bioimpedancia México por la invitación, sobre todo para inaugurar esta iniciativa del grupo de difundir a través de webinars pues, lo que se está realizando en México en cuanto a bioimpedancia. Y, y bueno, seguramente compartimos el mismo objetivo que es pues no solo difundir lo que se está realizando, sino despertar el interés pues en estudiantes y nuevos investigadores a que se sumen a, a los esfuerzos que estamos realizando para el desarrollo de la bioimpedancia en México y en la región, Latinoamérica, sobre todo pues para solucionar problemas de salud que nos aquejan a nosotros, ¿no? Y bueno, para comenzar, pues comenzaré con el concepto de bioimpedancia eléctrica. La bioimpedancia eléctrica, por un lado, se define como una característica de los tejidos o muestras biológicas de oponerse al flujo de una corriente eléctrica, es decir, impedir el paso de la corriente eléctrica y de ahí el nombre impedancia. Claro. Como técnica, se refiere a todos los métodos de caracterización de las propiedades eléctricas pasivas de los tejidos o muestras biológicas. Y ojo aquí porque hay autores que suelen decir que la bioimpedancia y la bioelectricidad son, digamos, no lo mismo, pero ramas del mismo árbol, por así decirlo. Sin embargo, con la diferencia que la bioimpedancia busca caracterizar propiedades eléctricas pasivas, mientras que la bioelectricidad trata con las propiedades activas de ciertos tejidos que tienen la capacidad pues, de generar su propia corriente. La bioimpedancia trata de propiedades pasivas. Otra descripción también que me gusta de la bioimpedancia es que es el análisis de tejidos biológicos o muestras biológicas como si fueran circuitos eléctricos y el análisis se da a través de la teoría de circuitos, es decir, a partir de un cuerpo biológico eh, se analiza a través de la teoría de circuitos como circuito eléctrico para que lo observado de ese análisis pueda tener un significado o asignarle un significado biológico o fisiológico. Pero bueno, entonces, para más claro, la bioimpedancia se opone al flujo de corriente eléctrica. Bueno, la corriente eléctrica es el flujo de carga eléctrica que recorre el material, es un movimiento de cargas. Sin embargo, es importante que podamos distinguir los dos tipos de corriente eléctrica que se involucran en la bioimpedancia. Por un lado, el lado de la circuitería, conductores metálicos, cables y demás, los portadores de carga son electrones, partículas subatómicas con carga negativa. Entonces, con un flujo de corriente electrónica, se le llama, son electrones en movimiento, mientras que en un electrolito los portadores de carga son los iones, donde los aniones, que son moléculas con carga negativa, migran al aplicarse un campo eléctrico hacia el electrodo cargado positivamente, mientras que los cationes, que son iones con carga positiva, migran hacia el electrodo cargado negativamente. Entonces, la bioimpedancia busca caracterizar las propiedades eléctricas pasivas de los tejidos. Los tejidos biológicos presentan una dualidad en sus propiedades eléctricas y esto se ve a que hay espacios en el tejido biológico, como el espacio extracelular e intracelular, que se comportan como conductores en el sentido que permiten la conducción de corrientes iónicas. A las corrientes por los movimientos de iones se llaman corriente iónica. El espacio extra e intracelular permiten el libre flujo de los iones, por lo que se consideran como conductores, mientras que hay otros espacios que se comportan como dieléctricos, como por ejemplo, justo en la frontera entre esos dos espacios, la membrana plasmática es una barrera física que impide el libre flujo de los iones y las cargas se acumulan, ¿no? De un lado y del otro de la membrana plasmática, actuando así como un capacitor y justamente estos comportamientos conductivos y dieléctricos se representan a través de modelos electrónicos para ser analizados, como les decía, por la teoría de circuitos. Entonces aquí tenemos un modelo muy simple, muy simplista, digamos, de un tejido biológico, donde tenemos el espacio extracelular representado como un conductor o una resistencia,
el espacio intracelular de igual manera como una resistencia, y la membrana plasmática por sus efectos dieléctricos presenta propiedades capacitivas al tejido, por lo que se representa como un capacitor. Este es un modelo muy simple. Habrá otros modelos electrónicos que pueden ser más o menos complicados, dependerá del sistema biológico que se está analizando, ¿no? No es arbitrario, sino que pues el modelo electrónico tiene que estar acorde a pues la distribución, digamos, de los distintos espacios y comportamientos del tejido biológico o muestra que se esté analizando, ¿no? Esta dualidad no solo se presenta en tejidos completos, sino también en muestras de biomoléculas suspendidas, como de ADN o proteínas. Y esto es porque por el lado conductivo, las moléculas podrían tener un desequilibrio en sus cargas, convirtiéndose en iones, como ya mencioné, que estos pues migrarán dependiendo del o de acuerdo al campo eléctrico que se les aplique, generando una corriente iónica. Por el lado dieléctrico, las biomoléculas son moléculas relativamente grandes en el sentido geométrico, ¿no? Y comparado con, por ejemplo, los electrones, que también son portadores de carga. Entonces, y esta distribución, perdón, de cargas puede ser o no simétrica. Entonces, al aplicar un campo eléctrico a estas moléculas, las cargas tienden a reorientarse, incluso cuando la carga neta sea cero. Tienden a reorientarse de acuerdo al campo eléctrico. Esta reorientación significa una polarización que provoca un campo eléctrico local en sentido contrario al campo eléctrico que provocó la polarización. Entonces esto ya altera la respuesta eléctrica de la muestra. Pero además, la polarización está relacionada con la susceptibilidad eléctrica, que es la constante de proporcionalidad que relaciona un campo eléctrico con la polarización que el mismo campo eléctrico induce en el material o en la molécula en este caso. Y esta susceptibilidad eléctrica está relacionada con la permitividad eléctrica, permitividad relativa, absoluta, y que esta pues es la propiedad dieléctrica más importante según algunos autores, además de que está directamente relacionada con las propiedades capacitivas de un material. Por lo tanto, pues resulta interesante estudiar ambas partes de las propiedades eléctricas, ya sea de tejidos o de incluso muestras biológicas de cualquier otro tipo, ya que pues esto nos dará un vistazo, digamos, a lo que está ocurriendo dentro del tejido o con la muestra desde un punto de vista electroquímico. Entonces, así como un resistor ofrece una oposición al flujo de corriente eléctrica descrita pues, por la ley de Ohm, que la conocemos desde hace mucho tiempo, los capacitores también ofrecen oposición a la corriente eléctrica. Sin embargo, pues esta es dependiente de la frecuencia del campo eléctrico que carga y descarga a un capacitor, precisamente porque el capacitor se cargará y descargará en relación a los campos de dirección que el campo eléctrico tengan, que el campo eléctrico que los cargue inicialmente nos tenga. A la oposición que presentan los capacitores al flujo de corriente eléctrica se le llama reactancia. Es importante que sepamos, digamos que tengamos presente este concepto, ¿no? La reactancia es la oposición al flujo de cargas eléctricas que ofrece ya sea un capacitor o un inductor. Sin embargo, en la bioimpedancia nunca se han observado, bueno, por lo menos hasta donde yo sé, nunca se han observado comportamientos inductivos. Por lo tanto, siempre que estemos observando valores de reactancia en mediciones de bioimpedancia, observaremos que la reactancia siempre será negativa, ¿no? Porque siempre son reactancias capacitivas. Y bueno, esta reactancia pues es exclusiva a los circuitos de corriente alterna precisamente por lo que mencionaba de ser dependiente de la frecuencia de excitación, porque en una corriente directa, digamos, una vez que el capacitor termina de cargarse o en su análogo, digamos, con las moléculas, una vez que la molécula se polariza, ya no existe ningún flujo de corriente, bloquea esa corriente y con las moléculas pues no migran, solo se reorientan, mientras que para frecuencias muy altas,
Solo para nosotros. observamos que, pues, como es inversamente proporcional a la corriente, perdón, a la frecuencia, mientras la frecuencia tiende a infinito, o sea, muy alta, la reactancia será mucho menor, al grado que pueda llegar a ser despreciable, y se dice que a frecuencias altas un capacitor pues se comporta como un cortocircuito. Eso también es importante que lo tengamos dentro del análisis. Entonces, la impedancia extiende el concepto de resistencia a los circuitos de corriente alterna, y posee tanto magnitud como fase. Como podemos ver aquí, como ya el voltaje y la corriente son dependientes del tiempo, ya la relación que hagamos para determinar la impedancia no puede ser solo la relación, una comparación de magnitudes, sino que hay que agregar una comparación, digamos, temporal, ¿no? Que se ve representada en el ángulo de desfase, en el retardo de una señal con la otra, y es por eso que la impedancia no es una medida escalar, sino es un vector, es una medida vectorial con magnitud y dirección. Y como podemos observar aquí, donde vemos aquí el vector de impedancia con su magnitud y su dirección, es decir, su ángulo de desfase. Entonces, aquí también podemos observar que hay dos maneras de presentar o de manipular, por llamarlo de una manera, la información de la impedancia. Puede ser a través desde números complejos, como lo vemos aquí, en donde la parte real es la resistencia, cuando son impedancias puramente resistivas, es parte real, mientras que la parte imaginaria son impedancias reactivas, es decir, la reactancia. Y en un plano complejo, pues la parte real se monta sobre el eje de las X, mientras que la parte imaginaria, perdón, se monta sobre el eje de las Y. Y a partir de esto, siendo la resistencia y la reactancia los componentes del vector de bioimpedancia, pues su magnitud, la magnitud del vector y su ángulo de desfase o la dirección del vector se pueden calcular a partir de las relaciones geométricas de los dos componentes. Entonces, lo que me interesa que quede claro aquí es que cualquiera de las dos maneras de presentar o manipular la información de bioimpedancia está hablando exactamente lo mismo y contiene exactamente la misma información. Y de una nos podemos brincar a la otra y viceversa, ¿no? De la relación geométrica nos podemos venir hacia el número complejo. Eso también es importante que lo tengamos en mente, porque de repente vemos valores de impedancia presentados de una manera y puede crear confusión, ¿no? Antes de continuar, también creo que es importante resaltar la diferencia entre las características de un sistema y las propiedades de los materiales. Esto también es importante porque los términos son muy similares, como podemos observar aquí. Los parámetros con terminación ANSIA o ENSIA, como resistencia, capacitancia, impedancia y demás, son características de un sistema específico y dependen naturalmente, sí, de las propiedades eléctricas de una muestra, pero además también de la geometría del sistema de medición, el área de contacto de los electrodos, el área transversal que recorre la corriente eléctrica, el campo eléctrico, y entre otras cosas. Entonces, cuando hablemos de resistencia, capacitancia, ANSIA, son parámetros o características de un sistema en específico. Claro que a partir de estas mediciones, estas son medidas, se podría obtener, conociendo la geometría del sistema de medición, podríamos obtener las propiedades específicas de los materiales, pero no siempre es el caso, ¿no? No siempre se llega hasta ahí el análisis. Mientras que los parámetros con terminación IBIDAD, como resistividad, permitividad, impeditividad y demás, son propiedades de los materiales, y cuando notemos esta terminación es porque estamos hablando de propiedad de los materiales, ya no dependen de su geometría, estamos hablando, se llevó el análisis un poco más profundo y estamos hablando del material por sí mismo, ¿no? Y esto también hay análisis que sí llegan a determinar propiedades de los materiales precisamente para hacer comparaciones, ¿no? Pero no siempre es el caso. Simplemente hay que tener presente la diferencia de ambas terminaciones. Y bueno, ¿cómo se mide la bioimpedancia, no? Para medir bioimpedancia es necesario aplicar un campo eléctrico externo, un estímulo. Y a partir de ese estímulo
medimos la respuesta de la muestra biológica pues, al estímulo externo. Esto se realiza por medio de electrodos. Por lo general, cuando estamos hablando de un tejido, se utilizan electrodos de superficie, aunque pues también dependerá de la aplicación que se esté llevando a cabo y pues los electrodos son un tema todavía más complejo. No quiero profundizar mucho para no extendernos, simplemente que pueden ser distintos tipos de electrodos y dependerá de la aplicación, pero por lo general cuando estamos hablando de tejidos utilizaremos electrodos de superficie y el estímulo puede ser un voltaje, inyectar un voltaje y medir la resistencia, perdón, la corriente que este voltaje genera, o viceversa, ¿no? Inyectar una corriente definida, con un valor definido por nosotros, conocido, y medir el voltaje que la corriente genera, y así poder hacer la comparación a través de la ley de Ohm. Sin embargo, cuando estamos hablando de tejidos biológicos de organismos vivos, es importante que el estímulo sea corriente controlada, es decir, que inyectemos una corriente para poder definir nosotros la intensidad de corriente que se está inyectando y no llegar a sobrepasar los valores o los umbrales que resultan peligrosos, ¿no? para los organismos vivos. La norma, entiendo que es la IEC 60601, habla de que la corriente inyectada es dependiente de la frecuencia, claro, pero por lo general el valor máximo, digamos, independientemente de la frecuencia a la que se esté inyectando la señal, son alrededor de los 5 o 10 miliamperes, ¿no? Lo cual ya es mucho. Por lo general, cuando hablamos de bioimpedancia, sobre todo en organismos vivos, estamos en el orden de los microamperes. Y bueno, entonces yo aplico una corriente a través de unos electrodos y mido el voltaje que la corriente generó y así yo puedo hacer la comparación entre la amplitud, digamos, desde la perspectiva de la amplitud para sacar la magnitud de la bioimpedancia, pero como les mencionaba, también había que hacer una comparación temporal y también hay que encontrar pues el ángulo de desfase, ¿no? entre estas dos señales. Para esto pues hay un montón de maneras de hacerlo, pues se puede hacer naturalmente hasta con un osciloscopio, ¿no? Con los cursores moviendo, ponen los dos puntas en cada par de electrodos y demás, o puede ser también desde sistemas de procesamiento digital de señales, siempre y cuando tengas una frecuencia de muestreo suficientemente alta para no perder ninguna información, o pueden ser de otras maneras también. Esto, pues hay distintas maneras, las mediciones en cuadratura, en fase, de emuladores síncronos y demás, que tampoco quiero profundizar mucho en ello para no extenderme de más, simplemente que entiendan que hay muchas maneras de hacer la medición tal cual de bioimpedancia, pero que siempre será una comparación entre la señal inyectada y la señal provocada por la inyección, por el estímulo inyectado, ¿no? Y bueno, para realizar una medición de bioimpedancia existen distintas configuraciones que se distinguen por el número de electrodos. Hay muchas configuraciones distintas y naturalmente dependerán de la aplicación, pero las más populares o las más comunes, digamos, son la bipolar y la tetrapolar, donde la bipolar pues utiliza un par de electrodos para inyectar la corriente eléctrica y en ese mismo par de electrodos se mide el voltaje generado y ya se hace la comparación correspondiente, mientras que en la tetrapolar se utiliza un par de electrodos para inyectar la corriente y un par distinto de electrodos para medir el voltaje. Ambas tendrán sus ventajas y desventajas, dependerá de la aplicación que se está llevando a cabo y de los recursos con los que se cuenten y demás. Sin embargo, la mayor diferencia que tienen es que en la medición por configuración bipolar, aquí el efecto de la impedancia, no solo del electrodo, pero también de la interfaz electrodo-tejido o electrolito, el contacto pues que genera con la muestra biológica, ese efecto se verá mucho más pronunciado en la medición de voltaje, debido a que aquí estamos midiendo en realidad el electrodo en serie con la impedancia, los dos electrodos que están en serie con la impedancia. Entonces la medición
estará realizando tal cual la medición sobre los electrodos en contacto con la impedancia desconocida, con la impedancia del tejido. Mientras que en la tetrapolar, este efecto de los electrodos y de la interfaz electrodo-electrolito, electrodo-tejido, se ve muy disminuida, por no decir cancelada. Sin embargo, pues tiene sus detalles. Por ejemplo, aquí como el sitio de inyección de corriente es distinto al sitio de medición de voltaje, no se puede llamar propiamente como bioimpedancia, sino como una transimpedancia. Esto podrá o no tener mayor significado o importancia, dependiendo, insisto, de la aplicación que se esté llevando a cabo. Bueno, la bioimpedancia, al ser medida, pues tiene como objetivo final asociar una variación en las propiedades eléctricas del sistema a un evento fisiológico. Es decir, darle un significado clínico, ¿no?, a la medición, poder, a partir de una medición de bioimpedancia, poder hacer aseveraciones o aseverar cosas que estén ocurriendo, perdón, en el tejido biológico. Para eso, en la etapa experimental, pues es necesario tener bien conocido el evento fisiológico, el evento biológico que está ocurriendo y cómo este altera las propiedades eléctricas de los tejidos. Y esto pues ya me permite avanzar a las aplicaciones. Las técnicas de bioimpedancia, pues hay muchas maneras con las que se más bien muchas maneras de medir la bioimpedancia o de aplicar más bien las mediciones de bioimpedancia, y estas pueden ser monofrecuencia, espectroscopía o tomografía. La monofrecuencia, pues como estábamos hablando de circuitos de corriente alterna, sobre todo en señales senoidales, aunque no es exclusivo, pero por lo general las mediciones se hacen con señales senoidales o sinusoidales, perdón. La medición de bioimpedancia en una medición monofrecuencia, pues es medir un solo vector de bioimpedancia con una sola frecuencia de la señal de excitación. Esto dependerá, insisto, nuevamente de la aplicación y si una sola señal te da la información suficiente que necesitas para tomar las decisiones clínicas importantes. Por otro lado, la espectroscopía de bioimpedancia eléctrica consiste en realizar mediciones de bioimpedancia, pero en un rango de frecuencias de la corriente de excitación. Es decir, no solo tomas una medición de bioimpedancia, sino que tomas una medición en una frecuencia, aumentas la frecuencia, tomas otra medición y así te vas durante un rango de frecuencias, y esto ofrece mayor información que ahorita voy a intentar explicar un poco más. Y por otro lado también tenemos la tomografía por bioimpedancia eléctrica, que esta consiste en realizar mediciones de bioimpedancia en la superficie de un cuerpo para obtener una reconstrucción de la distribución de conductividades dentro del cuerpo y poder pues observar, ¿no?, a partir de mediciones externas, observar de lo que hay dentro del cuerpo, ¿no? Y ahora sí, pasándome un poco allá a aplicaciones, una aplicación muy común, muy conocida de la bioimpedancia, incluso es de las aplicaciones más comerciales, más populares, por llamarle de una manera, que es el análisis corporal por bioimpedancia eléctrica. De hecho, si uno googlea bioimpedancia, lo primero que le salen son un montón de básculas, ¿no?, con sus electrodos que determinan composición corporal. Esto no es exclusivo de monofrecuencia. Hay equipos que lo harán a 3 frecuencias, a 2 frecuencias o una espectroscopía completa, haciendo un barrido completo, pero una de las aplicaciones a monofrecuencia es que a partir de una sola medición de bioimpedancia, es decir, un solo vector de impedancia, se puede ubicar el vector en uno de los 4 cuadrantes para poder determinar pues la composición corporal, ya sea un cuerpo atlético, obeso, cachético o delgado, ¿no? Y bueno, aquí, como les menciono, sí hay muchas, digamos, marcas comerciales o empresas comerciales que están distribuyendo y vendiendo y desarrollando naturalmente también equipos de bioimpedancia ya con aplicaciones clínicas. Y quiero nada más mostrarles un pequeño video de Seca, que aquí olvidé poner la referencia o no se ve, pero bueno, creo que
es evidente que le pertenece hacia que esté. Surely you notice that people around us are more and more concerned with a healthy lifestyle. But how can you tell whether a workout is actually delivering results? Stepping on a scale or checking the mirror provides some information. However, there is a far more conclusive method. A bioimpedance analysis, or BIA, can determine your body composition or determine the elements your body is made out of. This includes muscle mass, fat mass, and other parameters. This method can detect changes even if your weight remains the same after working out for a while. A stagnant weight could mean that while your fat mass decreased, your muscle mass increased. This type of analysis is also used in medicine to support diagnoses and therapies, as it provides valuable insights that go far beyond weight alone. During a bioimpedance analysis, a weak electrical current passes through the body to determine the body's muscle mass and fat content. But it doesn't do so directly. The BIA only measures the resistance of different tissues within the body. The respective resistance impedes the current of electricity differently. With the help of carefully validated formulas, the measured resistance allows for conclusions about the body composition. To make those formulas even more accurate, parameters like height and weight are also included in the calculation. You can already tell bioimpedance analysis does not measure the body components, but calculates them. The better the calculation formulas are, the more accurate the measurement results will be. To get exact BIA formulas, you compare the results of a measurement with a very accurate reference method. In validation studies for the Sika MBCA, for example, the BIA measurements of 125 individuals were compared to the results of a whole body MRI. The MRI is the most accurate method for determining skeletal muscle mass. The calculation formula for skeletal muscle mass was derived from the alignment of the body resistance measurements with the MRI data. Whether this formula delivered accurate results was tested on another 130 subjects and again compared to MRI screenings. Ya, lo que sigue nomás están presumiendo sus métodos, ¿no? Pero como el video menciona, no es que que la bioimpedancia sea una medida directa de la composición corporal, sino que está muy relacionada los valores de impedancia a la composición corporal debido a las distintas propiedades eléctricas de cada tejido, el tejido adiposo, el tejido muscular, etcétera, un tejido más hidratado que otro. Esto se puede ver reflejado en un cambio de las propiedades eléctricas y, como les mencionaba, a partir de mediciones o del análisis de teoría de circuitos, analizando el tejido como un circuito eléctrico, se pueden hacer, digamos, observaciones con significado biológico, y a partir de ese análisis, pues darle un significado clínico, ¿no? Asociarla a distintos fenómenos biológicos que estén ocurriendo. Esta es una aplicación de medida de bioimpedancia a una sola frecuencia. Otro que a mí en lo personal me parece muy interesante, esto ya es una aplicación, digamos, en etapa experimental. ¿Sí? Ya estamos hablando de artículos científicos. Todavía no conozco yo un equipo comercial que esté realizando mediciones de bioimpedancia para caracterizar suspensiones de ADN. Pero bueno, este grupo de investigación desarrolló un biosensor integrado en donde, a partir de una sola medición de impedancia, pueden determinar la concentración de ADN. Esto pues parece un poco, pareciera sencillo en el sentido de que pues el ADN tiene carga negativa en su fosfato esquelético, en su esqueleto fosfático, perdón. Entonces aquí pues es una cuestión de concentración de iones, ¿no? Entonces una muestra con mayor concentración de iones tendrá mayor conductividad, porque tiene más portadores de carga para generar la corriente iónica, mientras que una muestra con menor concentración de iones pues tendrá una conductividad menor, por lo tanto una mayor impedancia. Sin embargo, no es tan trivial cuando estamos hablando de moléculas de ADN, porque una molécula de ADN puede tener una longitud de 20 pares de bases, o de 1000 pares de bases, o de un montón, ¿no? Además de que digamos, la geometría del ADN, pues sí, la convencional es la doble cadena en espiral, ¿no? Pero pueden haber muchas subestructuras que se formen, pues, por decirlo así, sin querer, pues,
como no sé, en hairpin le llaman, que es cuando se dobla a sí mismo y se enlaza. Entonces, lo que quiero decir es que no es tan sencillo porque el ADN puede tomar muchas formas distintas, pues no solo en longitud, sino en geometría molecular, digamos. Por eso a mí me resulta interesante y hoy en día, si se logra reemplazar los métodos convencionales para caracterizar una muestra de ADN, para medir la concentración de ADN en una muestra con mediciones de bioimpedancia, realmente sí sería una verdadera, un verdadero avance porque simplificaría demasiado la medición. Hoy en día se requieren insumos, estar, digamos, agregando ciertas moléculas que por afinidad se unen al ADN y luego por fluorescencia, medir pues, la fluorescencia emitida por estas moléculas, etcétera. Es mucho más complicado, más complejo, que requiere más insumos y por tanto también pues es más costoso. Si se pudiera reemplazar, todavía no se llega a eso, pero estos trabajos están, digamos, orientados en ese objetivo. Si se logra reemplazar fuera un gran avance, ¿no? Sobre todo porque, y lo van a estar viendo a lo largo de no solo mi presentación, sino los demás webinars que el Grupo de Bioimpedancia de México estemos llevando a cabo. La impedancia, como es un área muy fértil, un área que no se le ha prestado mucha atención como a otros sistemas más complejos, sistemas médicos más complejos, muchos proyectos lo que intentan no es, aunque sí otros muchos sí lo intentan, no intentan desarrollar a partir de bioimpedancia un método para detectar algo que no se podía detectar antes, sino que la bioimpedancia o los proyectos de bioimpedancia, o más bien muchos proyectos de la bioimpedancia, lo que buscan es ofrecer una alternativa, sustituir estos métodos tan complejos para medir ciertas cosas que ya se pueden medir, insisto, por medios muy complejos, por métodos muy complejos. La impedancia busca reemplazar estos métodos tan complejos para medir lo mismo, con la ventaja pues de que los equipos de bioimpedancia, son mucho más baratos, son más pequeños, son portátiles y demás, ¿no? Otra aplicación de monofrecuencia que a mí me pareció interesante, esta también es una aplicación experimental, es la que desarrollan Escolar y sus colegas, en donde monitorean una sesión de hemodiálisis en pacientes. Bueno, hacen dos mediciones, una antes y después de la hemodiálisis en un macho y una hembra, un hombre y una mujer, y asocian estas mediciones de bioimpedancia a variables fisiológicas de mucho interés, de suma importancia, sobre todo para pacientes en hemodiálisis. Incluso los autores concluyen que la impedancia, que a partir de las mediciones de bioimpedancia que ellos realizaron, les permitió identificar a pacientes sobrehidratados, lo cual es un parámetro con el cual se tiene que tener mucho cuidado con un paciente de hemodiálisis. Entonces, pues a mí me resulta bastante interesante. Incluso con bioimpedancia se han hecho muchos esfuerzos para monitorear justamente procesos de hemodiálisis, no solo en la hidratación, sino, bueno, prácticamente lo mismo, pero los niveles de los electrolitos en sangre y demás, ¿no? Proteínas y demás. Y se han hecho muchos esfuerzos, incluso, y un método es con una sola frecuencia estar monitoreando, es decir, repetir la misma medición a lo largo del tiempo, un monitoreo en una sola frecuencia, sigue siendo una frecuencia, y lo que se hace es precisamente estar monitoreando el proceso de hemodiálisis en el paciente a través de mediciones continuas de bioimpedancia, y esos también han tenido suficiente éxito, aunque todavía se tienen que hacer muchos esfuerzos porque todavía hay mucha discrepancia en ciertos resultados, entre otros retos que se tienen, ¿no? Pero estoy seguro que eso se solucionará. Ahora me paso a la espectroscopía por impedancia eléctrica, que esto, pues como ya mencioné, es realizar mediciones en distintas frecuencias de excitación. Y aquí me quiero detener a explicar solo un par de cosas, que esto es nada más para señalar, como les había comentado, que la impedancia tiene distintas maneras de presentar la información.
y podríamos tener una gráfica, como también ya han mencionado, de la magnitud contra la frecuencia, debido a que pues la frecuencia es importante, incluso la impedancia pues es altamente dependiente a la frecuencia. Esto quiere decir que la impedancia es un valor para una sola frecuencia. Si tú cambias la frecuencia ya no es comparable porque el valor será distinto. Entonces, cada valor de impedancia tiene que estar asociado a su frecuencia. Por lo tanto, podemos presentar la información desde la magnitud del vector de impedancia contra la frecuencia y por otro lado la fase o la dirección del vector, el ángulo de desfase contra la frecuencia, pero también en un plano complejo que a este pues tiene distintos nombres. Puede ser un diagrama de Kolcol, aunque un diagrama de Kolcol responde a un modelo, al modelo de Kolcol específico. También se le llama un diagrama de Bessel, tiene distintos nombres, pero cuando nosotros veamos que en el eje de las X tenemos la resistencia y en el eje de las Y la reactancia, estamos hablando exactamente lo mismo que si dividiéramos en magnitud y fase. Simplemente que aquí cada medición, cada punto es un vector de impedancia y responde a una frecuencia específica, ¿cierto? Entonces, digamos que para una frecuencia de excitación de 0.01 Hz tenemos una parte real o una resistencia de aproximadamente 9 ohms y una reactancia de aproximadamente menos 0.7 o algo así, ¿no? Entonces aquí tengo un vector de impedancia y podría yo trazar el vector, digamos, la flecha y calcular el ángulo de desfase. O me puedo quedar con este diagrama, y de este diagrama se pueden obtener muchísimos parámetros, muchísima información que puede ser muy relevante, ¿no? En principio, la frecuencia característica se le llama a esa frecuencia en donde la medición de reactancia es máxima o en realidad mínima, ¿no? Porque es negativo. Y si estamos hablando de un modelo de Kolcol, que no me quise meter mucho con eso porque hay distintos modelos y, insisto, dependerá de la aplicación y demás, se pueden sacar otros parámetros como el radio de la semicircunferencia, entre otras cosas, que tienen significado clínico y que se pueden asociar a distintos fenómenos fisiológicos, ¿no? Y esto, pues hay muchos trabajos al respecto. Bueno, otra cosa que también me quise detener a explicar es que para entender la utilidad de hacer mediciones en un rango amplio de frecuencias, ¿no? Este modelo es un modelo muy sencillo de un tejido biológico en donde R1 se está representando el espacio extracelular y R2 el espacio intracelular y C pues las propiedades capacitivas de la membrana plasmática. Como ya habíamos mencionado, un capacitor a frecuencias bajas se comporta como un cortocircuito porque pues el capacitor se carga y ya no permite el flujo de corriente en este, digamos, en este camino, en este nodo, en esta red. Entonces, la corriente solo puede fluir a través de R1, que sería el espacio extracelular, para ponerlo en la analogía. Entonces, la magnitud de la impedancia estará impuesta por R1, y aquí lo vemos. En este ejemplo, R1 y R2 tienen un valor de 1 kilo ohm, y bueno, aquí la medición en bajas frecuencias tiene un valor, la magnitud por lo menos, de un kilo ohm, de 1000 ohms. Y aquí me cortaron la gráfica aquí, pero si lo tuviéramos hasta los 10 Hz o hasta incluso menos, podríamos observar que el ángulo de desfase también es muy cercano a cero, si no es que es cero, precisamente porque como el camino de la corriente solo es una impedancia resistiva, pues solo tiene parte real, digamos, ¿no? Entonces el efecto de esta otra parte del circuito está siendo disminuido o cancelado por el capacitor cargado que no permite el flujo de corriente. Sin embargo, conforme vamos aumentando la frecuencia, el capacitor se empieza a comportar, empieza a permitir el flujo de corriente y se empieza a comportar como un cortocircuito. Entonces, ahora la corriente fluye a través de R1, pero también a través de R2. Por lo tanto, la impedancia será el paralelo, la medición en paralelo de estas dos
resistencias, y lo vemos en esta gráfica, ¿no? Entonces tenemos primero frecuencias bajas 1 kilo ohm, que es R1, y luego el paralelo de ambas, que son 500 ohms, tienen el mismo valor de 1 kilo ohm. Vemos aquí, pues son 100, 200, 300, 400 y 500 ohms, ¿no? Y aquí vemos un periodo de transición, que es donde la frecuencia no es suficientemente baja como para que el capacitor impida el paso de corriente, ni es suficientemente alta como para que la impedancia o la reactancia que presenta el capacitor sea despreciable, como vemos a frecuencias muy altas, sino que pues ahí está en un punto medio, ¿no? Y se ve una transición, y esto habla de una dispersión, que se presentan distintas dispersiones en un rango para los tejidos biológicos. No quiero profundizar mucho en esto por cuestiones de tiempo, para no perder digamos, el enfoque, ¿no? Y entonces, a partir de esto podríamos calcular pues la resistencia o la impedancia del líquido extracelular, del espacio extracelular, volviendo al modelo que les mencionaba, y del espacio intracelular. Y esto permite hacer muchos cálculos, por ejemplo, de composición corporal o de hemodiálisis en cuanto a la hidratación, ¿no? Porque pues la resistencia o la impedancia de los líquidos extracelulares e intracelulares, pues dependerá de la cantidad de agua y la concentración de iones y demás, ¿no? Permite hacer un análisis mucho más completo, no solo del circuito, sino también, pues, del sistema biológico. Y bueno, ya entrando a las aplicaciones, esta aplicación a mí me parece muy interesante. Como les mencionaba, es una de estas aplicaciones que busca reemplazar métodos muy complejos para observar o medir cosas que ya se pueden medir, pero que el método convencional es muy complejo, digamos. Antonio de Losa es un ingeniero argentino de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Están desarrollando un sistema para detectar fracturas óseas, es decir, cuando un hueso se te rompe, a través de mediciones de bioimpedancia. Esto resulta, por lo menos en lo personal, me resulta muy interesante, porque pues el actual método de detectar fracturas óseas son los rayos X, ¿cierto? Pero en situaciones de deportes extremos, como por ejemplo el esquí o el hiking o ¿cómo se llama esto? El trekking y escaladores y demás, hay muchas situaciones en donde los deportistas se accidentan y es necesario que vayan rescatistas, ¿no? A rescatarlos, claro. Entonces, un equipo de bioimpedancia que pueda detectar fracturas óseas lo puede traer el rescatista, pues ya sea en el helicóptero o en lo que sea que llegue al lugar, que tenga acceso al lugar, y puede hacer mediciones en el sitio del accidente para detectar si es fractura lo que tiene el deportista o no, y tomar decisiones de en cuanto a si trasladarlo de inmediato hacia un hospital de urgencias o solamente rescatarlo y estabilizarlo, lo que sea, o a tomar decisiones importantes que puedan repercutir en la salud del deportista de manera inmediata. De otra manera, hay que llevar siempre al deportista hacia un hospital que tenga un equipo de rayos X, y por lo general estas áreas de imagenología suelen, dependiendo en nuestra región, América Latina, en México, suelen estar saturadas. Entonces, pues es un problema mayor, que es sin duda alguna un equipo como el que está intentando desarrollar o como el que está desarrollando Antonio de Losa, pues puede ofrecer muchas ventajas comparado con los métodos convencionales. Y estas son unas mediciones que realizó en un fantoma de un fémur mamífero, en donde pues tomó mediciones con el hueso completo y después mediciones con un hueso fracturado. Naturalmente esta es una fractura pues muy ideal, le agarró una cegueta y lo cortó, una sierra y lo cortó. Naturalmente una fractura no va a ser así de limpia y demás. Sin embargo, pues sirve para darse una idea de los cambios en las propiedades eléctricas que va a tener una medición cuando un hueso no está fracturado de un hueso que sí está fracturado, en principio, porque hay una discontinuidad, ¿no? Y esto en principio podría aumentar la impedancia. Pero hay que entender también
que ocurren otros fenómenos como pues un proceso de inflamación en donde en principio pues llega mucha más agua, proteínas, entre otras cosas que pueden también estar disminuyendo la impedancia, aumentando la conductividad o lo que sea. Entonces pues es muy valioso tener estos puntos de referencia, ¿no? De mediciones para poder irnos imaginando, ir echando vistazos de lo que va a ocurrir en una situación real. La otra aplicación de espectroscopía por impedancia eléctrica es en la que su servidor y el doctor César González hemos estado trabajando los últimos años, y es en el desarrollo de un biosensor de ADN basado en amplificación genética por PCR, que es una reacción, ahorita lo explico, y pues mediciones de bioimpedancia relativas. Aquí sí me voy a permitir un poquito extenderme, pero voy a intentar no extenderme mucho, ¿no? Rápidamente, la reacción en cadena de la polimerasa es una reacción de polimerización que toma los insumos de un genoma en estudio, un genoma en molde, un ADN molde, digamos que es el que estamos queriendo amplificar, y a qué nos referimos por amplificar, que queremos tener muchas copias de un gen específico, ¿no? En principio, para que el análisis sea más sencillo, puede ser para detectar la presencia de ese gen en la muestra, o puede ser incluso para otros fines, ¿no? De producción de genes específicos, de ADN, yo qué sé. Toma insumos, insisto, el ADN molde, los nucleótidos que sirven como bloque de construcción no solo pues del ADN, ¿no? Digamos que el ADN es un polímero y los nucleótidos son un monómero. Esto es importante para la explicación. Los cebadores o primers, que son los que delimitan la región del ADN a amplificar, y la polimerasa, que es la enzima, ¿no? Entonces, para catalizar la reacción hay que llevarlo a 95 grados. Voy a hacer más rápido para no quitarles mucho más tiempo. Para desnaturalizar el ADN, después se lleva a 62 grados para que los primers y la polimerasa tomen sus posiciones, que estos son específicos. Los primers se diseñan, son sintéticos, digamos, se diseñan para fragmentos específicos que el usuario define. Después se calienta a 72 grados para que la polimerasa haga lo suyo y cree copias complementarias del ADN molde, ¿no? Del ADN en estudio, perdón. Entonces, hay dos cosas que quiero que noten. Al finalizar un ciclo de una copia de ADN, ahora tenemos dos. Si repetimos el ciclo 30 veces, pues podemos obtener millones de copias de un mismo fragmento de ADN, porque es una amplificación exponencial. Y lo otro que quiero que notemos es que antes se tenían más monómeros, más nucleótidos que dobles cadenas, y al final de la reacción vamos a tener más dobles cadenas que nucleótidos. Esto es importante para poder, digamos, asociar los cambios en las propiedades eléctricas de las muestras a partir o provocados por la amplificación genética. Y nuestra hipótesis es que pues la impedancia de las muestras donde sí hay amplificación, es decir, donde la mayoría sean nucleótidos polimerizados, DNA de doble cadena, grandes, moléculas grandes, será distinta de aquellas donde no hay amplificación o de su, digamos, impedancia inicial, ¿no? Antes de que ocurra toda esta amplificación, y debido pues a que en una muestra tendremos nucleótidos no polimerizados, estos ioncitos, y en la otra pues ya los tendremos una estructura mucho más grande. Para probar esta hipótesis nosotros creamos dos casos en donde tienen exactamente lo mismo, a excepción de que en el caso positivo sí pusimos ADN molde y en el caso negativo no. Esto es para que en el caso negativo no haya amplificación y en el caso positivo sí, y poder hacer la comparación, ¿cierto? Y bueno, rápidamente notamos que en el caso positivo la diferencia de impedancia en la magnitud, nomás coloqué el de magnitud, también lo hicimos con fase y demás. En el caso positivo, la impedancia final aumenta, es decir, es menos conductiva que al inicio de la reacción. Y mientras que en el caso negativo, la impedancia disminuye, es más conductivo, y nosotros, bueno, validamos que en el caso negativo no haya habido amplificación por medio de electroforesis en gel de agar, y en el caso positivo que sí la haya habido, para poder asociar estos cambios de las propiedades eléctricas
a la amplificación genética. Y nosotros explicamos bajo un principio muy sencillo. La ley de Kohlrausch dice que la conductividad de un electrolito depende de las contribuciones individuales de los iones negativos y los iones positivos, pero lo que más importante me parece de esta ley es que depende directamente de la movilidad del ion. Esto es la movilidad del ion, y la movilidad pues es la facilidad que tiene de migrar de acuerdo a un campo eléctrico un ion en un electrolito. Y la movilidad del ion depende del radio, del tamaño del ion, naturalmente, porque un ion más grande pues tendrá mayor dificultad para moverse porque estará chocando con los otros iones más grandes, además de que se le presentará mayor fricción en el agua por la viscosidad del agua, entre otras cosas. Entonces, así es como nosotros explicamos nuestras observaciones, nuestros resultados en cuanto a la reacción de amplificación genética, en donde al inicio tenemos pues nucleótidos que son mucho más pequeños y al final tenemos predominantemente ADN en doble cadena, los nucleótidos polimerizados. Entonces, la diferencia de tamaños de ion pues es bastante grande, no es muy pronunciada, y a esto nosotros asociamos que la impedancia de una muestra donde sí hay amplificado sea mayor que cuando no hay amplificado, o que su condición inicial, precisamente porque por los cambios en su conductividad. Y ahora, para terminar, hablaremos de tomografía por bioimpedancia eléctrica, que esta consiste en hacer mediciones de impedancia, mediciones de voltaje, más bien de potencial eléctrico, en una superficie de un cuerpo. Digamos, se colocan, pues ya no son nomás 2 o 4 electrodos, son un montón. Inyectas corriente en un par de electrodos y mides voltaje en todos los demás. Después te mueves, inyectas corriente en otro par de electrodos distinto y mides los voltajes en todos los demás, y así sucesivamente, ¿no? Y hay distintas maneras de multiplexar esto o digamos, configuraciones de multiplexar y demás, pero el chiste es ir moviéndose de sitio de inyección para ir evaluando por los distintos caminos que toma la corriente eléctrica y poder hacer una reconstrucción a partir de métodos matemáticos, una reconstrucción en 2D de la distribución interior de la conductividad o de la impedancia. Entonces, a partir de mediciones en el exterior de un cuerpo, podemos obtener una imagen de la distribución dentro del cuerpo, del interior del cuerpo en donde se realizaron las mediciones, y por medio de este método pues es posible identificar cuerpos que sean conductivos y cuerpos que sean más resistivos. Por lo tanto, pues permite, digamos, obtener una imagen de la anatomía interior, ¿no? Por lo menos desde las propiedades eléctricas. Y bueno, aquí sí ya se tienen un par de equipos comerciales. Este es uno de los más, digamos, exitosos, por llamarlo de una manera, sobre todo porque pues es de la marca Drager, que es una de las grandes empresas de equipos médicos en el mundo. Y este video es corto, si me permiten se los pongo. Using a silicon belt with 16 integrated electrodes around the chest, PumaVista 500 sequentially applies a small current across 2 of the electrodes, while the resulting voltage changes are measured at all the other electrodes. Data from the voltage measurements associated with each complete rotation of current application is used to create an image. Up to 50 images per second can be displayed to form a real-time dynamic image of ventilation. All the information displayed on PumaVista 500 relates to the ventilation-related changes of air content that occur in the area covered by the electrode belt. Claro, entonces, a partir de esta tomografía por bioimpedancia eléctrica en el área torácica, se puede monitorear la respiración de un paciente debido a que pues, un pulmón lleno de aire tendrá una impedancia distinta a cuando tiene pues, menor cantidad de aire o cuando expiramos, por ejemplo. Pero además también lo importante o lo interesante de este equipo es cuando pacientes tienen agua en el pulmón, ¿no? O edema en el pulmón, tengo entendido que se llama. Cuando tienen agua en el pulmón, por lo general hay que llevarlo al área de imagenología, pues a tomar
pues ya sea una imagen por rayos X, ¿no? Esto pues es doloroso para el paciente, traer el agua y estarse moviendo, el pulmón es doloroso para el paciente, además de que hay que sacarlo de su cama, llevarlo al área de imagenología y regresarlo. Esto además satura el área de imagenología, entre otras cosas, mientras que con este equipo, como son mediciones inocuas, en el sentido que no provocan ningún efecto en el tejido biológico, no lo alteran, no lo dañan, se puede tener un lado de la cama del paciente y sin necesidad de trasladarlo, de moverlo, se puede estar monitoreando cómo va progresando el paciente, ¿no? En cuanto a la cantidad de agua en su pulmón. Entre otras cosas, tiene muchas aplicaciones esto. Entiendo también que por ahí, bueno, no sé si puedo decir, a ver si no me regañan, están desarrollando también un equipo de estos para monitorear la progresión de COVID, ¿no? Sobre todo porque ataca las vías respiratorias bajas. Otra aplicación también que me parece interesante es la siguiente y bueno, vamos a observarla. TOMO is a hand gesture sensing technology based on electrical impedance tomography. This technique is used in many industrial and medical applications. However, these devices are large, expensive, and generally cumbersome to wear. Our version is low cost, can be small and low powered, and is non-invasive, allowing for integration into worn consumer electronics, such as smartwatches and armbands. The simplest electrical impedance tomography setup involves one emitter and one receiver. The emitter outputs a high-frequency AC signal, while the receiver captures the waveform. This data can be used to calculate the impedance between the two electrodes. We can add more receivers, measuring the impedance along different paths through the object. We can also multiplex the transmitters and receivers to create many combinations of paths. With enough data, we can compute a 2D image of the arm's interior impedance distribution. The more electrodes, the better the resolution. Here you can see a basic test of our system using a bath of water. If we dip a cylinder made of plastic into the water, you can see a red circle appear on the visualization, denoting the location of a high impedance object. Alternatively, metal, which is conductive, produces a low impedance signal, visualized here in blue. We built a prototype sensor band with 8 electrodes, which transmits data over Bluetooth at 10 frames per second. This band can be worn on the wrist or arm. Here you can see a user performing different hand poses. Note how the raw pairwise data and the reconstructed image change in response to the muscles flexing. From this data, we derive a series of features, which are passed into a machine learning classifier, which performs live recognition. Our approach can be integrated into worn devices. As a proof of concept, we modified a Samsung Gear smartwatch with electrodes along the strap. We believe our technology could augment smartwatch interactions with hand gestures. Here, a user navigates through a list of messages, opening one with a grasp gesture and closing it with a stretch gesture. When a phone call comes in, it can be dismissed with a quick flick of the hand or answered with a grasp gesture. Bueno, esto a mí pues me resulta muy interesante porque, bueno, aquí la aplicación que le dan ellos a lo que realizaron, a su desarrollo, pues es para navegar un smartwatch, pero a mí se me ocurre que pudiendo identificar de la manera que lo hacen ellos, pues estos gestos con la mano, puede ser utilizado incluso pues para controlar una prótesis de mano, ¿no? Perdón. Que ese problema está parcialmente resuelto, pero no del todo, y esto creo que puede ser un excelente alcance, ¿no? Y bueno, con esto, para concluir nada más, para no extenderme mucho más,
Ya vimos que la bioimpedancia es una propiedad eléctrica de los tejidos biológicos que ofrece muchísima información importante, relevante, acerca del estado y composición de un tejido. Puede ser medida a través de distintas configuraciones y técnicas, como se les pueda ocurrir. Hay un montón de maneras distintas de medirlo. Y bueno, las aplicaciones de la bioimpedancia son muy amplias. Aún hay mucho por descubrir, pero ya se han hecho y se están desarrollando proyectos bien interesantes. Nos podríamos tardar muchas más horas hablando de todas las aplicaciones que tienen, desde detección de cáncer, detección o digamos distinción de tejidos isquémicos o tejidos inflamados, tejido sano, tejido enfermo y demás. Un montón de aplicaciones, pero también tampoco me quise extender demasiado con las aplicaciones porque además este es un primer webinar de los que tenemos organizados en el grupo de Bioimpedancia México y la idea es que poco a poco vayamos difundiendo lo que se está haciendo en México. Entonces, en ese sentido, creo que en cuanto a aplicaciones, pues en un completo va a ser mucho más rico, ¿no? Nuestra aportación, pero en distintos webinars y yo los invitaría a que sigan pendientes de lo que realicemos como grupo de Bioimpedancia México, sobre todo con estos webinars, para que conozcan más de lo que se está haciendo en México y sobre todo para que se animen a sumarse, sobre todo aquellos estudiantes o investigadores jóvenes, a sumarse a estos esfuerzos y que le vean lo noble, lo bondadoso que es la técnica de la bioimpedancia y la infinidad de posibilidades que se pueden desarrollar a partir de la bioimpedancia. Y sin más, yo les quiero agradecer mucho su atención a todo el auditorio y desde luego al grupo de bioimpedancia por esta invitación. Muchas gracias, Gerardo, por tu excelente presentación. De verdad, la información que nos has compartido, has logrado sintetizar de una manera excelsa los principios y fundamentos básicos, así como aplicaciones muy interesantes. Ya no quiero extenderme demasiado, tenemos algunas preguntas en el chat. Si no te importa, Gerardo, vamos a intentar darles una respuesta muy breve, sin ánimo de extendernos. Por supuesto. Y bueno, alguna de las inquietudes que están aquí en el chat es de Alejandra Soto. La carga del esqueleto de fosfato cambia en genes con mutaciones. Repito, la carga del esqueleto de fosfato cambia en genes con mutaciones. ¿Qué te viene a la mente, Gerardo? Pues dependiendo a lo que se le llame mutación, ¿no? Porque una mutación puede ser la metilación de un gen o puede ser también alteraciones en la secuencia de un gen. Si hablamos de alteraciones en la secuencia de un gen, no cambiaría porque pues la estructura fosfática, digamos, el esqueleto fosfático sigue siendo el mismo, simplemente la base nitrogenada es la que cambia. En ese sentido, no cambiaría la carga, ¿no? Del esqueleto sigue siendo fosfática y sigue siendo negativa. Muy bien. Y luego también veo que pregunta si se puede usar PCR cuantitativo en lugar de PCR. Sí, de hecho, su servidor, el doctor César, y su servidor estamos intentando publicar unos resultados que hicimos justamente con unos ensayos de PCR cuantitativo con Cyber Green. Si gusta enviarme un correo, se los pongo aquí en el chat. Y con gusto, en cuanto se tenga publicado, le hago llegar esa información. Gracias, Gerardo. Genial. María del Carmen Guzmán Márquez. Buenos días. ¿Qué tan efectivo es replicar el método de Miller para evaluar composición corporal en ratones? Pues esto es una buena pregunta. Yo la verdad es que nunca he trabajado con composición corporal, pero estoy convencido, por no decir seguro, porque no lo estoy, no, seguro no estoy, de que seguramente habrá maneras de asociar mediciones de bioimpedancia en ratones con su composición corporal. Sin embargo, como vimos en la explicación de Seca, no es que una medición
de bioimpedancia sea una medición de composición corporal, sino que hay que hacer una comparación, pues hay que una asociación más bien. Por un lado, hacer mediciones de bioimpedancia y por otro, determinar con otros métodos más complejos y convencionales la composición corporal, ¿no? Y a partir de eso, asociarlos y obtener las fórmulas para calcular composición corporal a partir de mediciones de bioimpedancia. Yo creo que si ya está el equipo comercial de SECA y muchos otros que determinan composición corporal en humanos, seguramente también se habrá hecho una etapa experimental con modelos biológicos y muy probablemente pueda ser en ratones. Yo seguro se puede hacer. Pero digamos, hay que tener pues esos cuidados, pues, ¿no? Que la bioimpedancia no es una medición de composición corporal, sino que sirve para calcular, ¿no? Sí, coincido contigo, Gerardo. Más bien la caracterización tal vez es lo que Lo que haría se falta, tendría ¿no? que hacer. Uh-huh. De José Luis Herrera Celis nos dice, buenos días, de antemano muchas gracias Gerardo por el seminario. Me gustaría que nos dieras tu opinión en torno a la selectividad y sensitividad de la técnica de bioimpedancia cuando hablamos de aplicaciones de biosensado. Bueno, dependiendo de la aplicación, es una muy buena pregunta, porque si estamos utilizando, sobre todo, yo con este proyecto en el que he estado trabajando, si estamos utilizando la bioimpedancia como el parámetro sensible para detectar ciertas moléculas, en mi caso moléculas de ADN, sin embargo, mi proyecto tiene la característica de que lo estamos intentando hacer libre de etiquetas y libre de cualquier inmovilización, ¿no? Hay muchísimas aplicaciones que utilizan bioimpedancia como el parámetro sensible para detectar ciertas moléculas utilizando electrodos funcionalizados, en donde la afinidad del electrodo funcionalizado es mucho mayor con las moléculas que se están intentando medir o detectar. Entonces ahí la sensibilidad incrementa muchísimo, ¿no? Y la selectividad, pues desde luego que también, porque pues el electrodo no se van a adherir moléculas que no sean de la naturaleza para las que fueron diseñados esos electrodos. En cuanto a alcances libres de etiquetas o inmovilización, como en el que estuve trabajando yo, se tiene que ser muy cuidadoso con la muestra, ¿no? Con la cantidad de muestra que le ponemos, perdón, la cantidad de reactivos, ¿no? Si quiero, yo por ejemplo, que quise comparar un caso positivo y un negativo, en realidad las dos muestras por sí no son comparables porque una sí tiene ADN y otra no tiene ADN. Eso ya vuelve las muestras completamente distintas, entonces la comparación, digamos, de valores absolutos pierde sentido. Sin embargo, lo que nosotros hicimos es cómo las moléculas, la muestra tiene casi el mismo contenido de los mismos reactivos, misma concentración y demás. Lo que hicimos pues fue hacer una comparación relativa de las mediciones de bioimpedancia, como mostré en esta presentación, en el sentido de que comparamos los cambios de bioimpedancia de una muestra con respecto a la misma muestra, ¿no? Hicimos una medición antes y una después, y ese cambio relativo es lo que sí podemos comparar, ¿no? Porque ahí ya los cambios que provoca la falta o que sí hay amplificación genética, pues ya podemos hacer una comparación a partir de lo que creemos que está ocurriendo en la reacción, pero sí se tiene que tener mucho cuidado cuando estamos hablando de técnicas de detección libre de etiquetas o de inmovilización o marcaje. Espero haber respondido. Sí, muchas gracias, Gerardo. Me parece que ya estamos un poquito excedidos en tiempo. No me queda más que realmente agradecer y apreciar mucho el esfuerzo que ha hecho Gerardo para con nosotros, para nuestro grupo de bioimpedancia y colegas que nos sigan en redes sociales. Muchas gracias, Gerardo, por tu aporte, por tu contribución. Es muy valiosa, la aprecio mucho. Quiero agradecer también a la alumna Alejandra, que se encuentra tras bambalinas apoyándonos con la parte de sincronización y transmisión en vivo por
redes sociales. Les comentamos que esta transmisión va a estar, este webinar está disponible en Facebook, Grupo Bioimpedancia México, y próximamente también estará en un canal de YouTube que se va a elaborar para este grupo. Muchas gracias a todos por atender el webinar. No dejen de seguir en Grupo Bioimpedancia México por Facebook la programación de nuestros próximos webinars. El próximo webinar está a cargo del Comité de Innovación Tecnológica y vamos a anunciar muy pronto el título y ponente de nuestro próximo webinar para el mes de mayo. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias a todos por su... Con mucho gusto, doctor, y muchas gracias al grupo por la invitación a participar y siempre disponible. Acaba de poner Gerardo su correo electrónico para cualquier duda o comentario. También acabo de poner el mío. Con todo gusto podemos apoyarlos en alguna inquietud, en algún concepto. No sé si tienes en tu presentación, puedas proyectar tu correo electrónico para los que nos siguen en redes sociales y puedan contactarte. Puedan contactarte para cualquier, sobre todo porque sabemos que en este grupo hay varios colegas profesionistas del área de la salud que de repente sus inquietudes son un poquito más del punto de vista técnico y fundamentos básicos que sin duda pueden acercarse con Gerardo o su servidor y podrá apoyarlos para poder despejar alguna duda. Muchas gracias y nos vemos la próxima sesión. Hasta luego, Gerardo. Gracias.